buen día, sean todos bienvenidos a nuestro maravilloso programa Dosis de Derecho. Hoy será una presentación bastante especial ya que contamos con invitadas de lujo. Mi nombre es Yesenia y estaré conduciendo esta tercera emisión. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre los contratos mercantiles que comprende este tema y así como poder asimilarlo desde cada uno de sus subtemas, los cuales mencionaré a continuación. Como número 3.1 es el concepto del contrato, donde se desglosa el contrato en general, el contrato mercantil y la diferencia entre contrato y convenio. Número 2, elementos esenciales de los contratos, que es el conocimiento y el objeto. Número 3 son las formas de los contratos. Número 4 son las modalidades de los contratos, que comprenden los subtemas de compra y venta mercantil, préstamo mercantil, depósito mercantil y contrato de adhesión. Consiguiente es el contrato de asociación en participación, que comprende los subtemas del concepto de contrato de asociación en participación, las formas de contrato y el contenido del contrato. Bueno, a continuación daremos la bienvenida a nuestras siguientes compañeras que estarán con nosotros el día de hoy. Hola a todos y todas, qué gusto volver a estar aquí como siempre. Espero que este tiempo que compartamos sea de provecho y de agrado de todos y cada uno de ustedes. Hola, buen día, me presento, yo soy Karina y estaré el día de hoy como ponente en esta emisión, brindándoles conocimientos acerca de algunos de los temas ya mencionados y espero les sea de gran utilidad. Les mando un cordial saludo esperando que se encuentren muy bien en casita. Hola, que tengan un excelente día. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy en este programa. Bueno, me presento, mi nombre es Carmen y me daría mucho gusto que se quedaran en el programa porque les hemos preparado unos temas muy interesantes. Sin más que decir, les agradezco su atención y esperando les agraden los temas a tratar. Buenos días a todo el público, me presento, soy Mónica, es un placer estar con ustedes. El día de hoy les compartiremos temas muy interesantes, así que pónganse cómodos y disfruten de esta programación. Sean todas bienvenidas. Bueno, para dar inicio a este podcast, hablaremos brevemente sobre el concepto de los contratos mercantiles. En pocas palabras, podemos asumir que este concepto en el sistema económico mexicano actual, que todos conocemos, que actualmente estamos viviendo en este país, los contratos mercantiles constituyen un instrumento preponderante para la numerosa transacción. Todos sabemos que para que nosotras podamos intercambiar bienes y materiales, a veces necesitamos un contrato mercantil, que esto se realiza primordialmente entre los particulares, como nosotros ya hemos mencionado en anteriores sesiones, y otorgamos incertidumbres a los actos jurídicos que se realizan día a día. Realmente las actividades económicas modernas que actualmente se viven, ya sean estas industriales, comerciales e incluso civiles, no serían posibles sino la certidumbre y la seguridad jurídica que ofrecen estos contratos mercantiles. Es de ahí su importancia. Y bueno, de este modo sabemos que los contratos mercantiles se han constituido como un poderoso sustento de los actos del derecho mercantil. Y esto a tal punto que los estados mismos hacen uso de ellos. Tiene razón, Jessie, son de gran apoyo para nuestras actividades económicas. El contrato es la celebración de acuerdo entre partes que tienen un fin común y específico. En este estipulan la creación, transmisión de derechos y obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. Así que por ende el contrato mercantil es aquel acuerdo de voluntades en el cual las dos partes se obligan a dar o recibir algún acto encuadrado en el Código de Comercio, con su finalidad que sea encaminada a realizar uno o más actos en el comercio como tal. Bueno, pero ¿sabían que los contratos no solo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley? Recordarás que para que un acto jurídico, en este caso el contrato, tenga vida, se requiere que concurran tres elementos esenciales, los cuales son los sujetos, el objeto u objetos y el consentimiento de los sujetos. Estos tres elementos son de los considerados como de existencia, por lo que sin ellos no puede válidamente existir en la vida jurídica. Como primera regla se tienen
como supuesto de hecho que los términos del contrato sean claros y no dejen dudas sobre la intención de las partes. Se podría decir tanto como acreedor y el deudor. Entonces, se está en sentido literal, porque en esta hipótesis los términos coinciden con la voluntad. La segunda regla parte de que la intención de las partes sea evidente y dejen en claro qué es lo que se está en juego. Entran en juego entonces los demás criterios de interpretación: sistemático, logístico y finalista, que han de ser utilizados y ponderados sin que a priori quepa atribuir prevalencia a uno u a otro. Además, los contratos mercantiles pueden ser celebrados por aquellas personas físicas y morales que tienen capacidad legal y que no estén impedidas expresamente por la ley para ejercer el comercio, esto es, por comerciantes. Además, los contratos mercantiles son aquellos que se celebran respecto de objetos de naturaleza mercantil. Y tienes muchísima razón, por lo que a partir de tu argumento, a continuación se explicará un tema donde abordaremos el contrato general. Y vamos contigo primeramente, Mónica. Por favor, ¿nos puedes explicar un poco más sobre este tema? Como bien sabemos, un contrato mercantil es un convenio donde existen acuerdos de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ahora bien, la mencionada ley señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Como sabemos, los contratos son considerados actos jurídicos y como tales tienen características, los elementos esenciales o de existencia y en algunas ocasiones los elementos de validez como son algunas formalidades. Recordaremos que para que un acto jurídico, en este caso el contrato, tenga vida, se requieren que recurran 3 elementos esenciales. Bueno, ahora hablaremos sobre los elementos que contiene el contrato y que son un poco más notorios, que todos día a día lo hemos vivido en algunas ocasiones y que creo que son ejemplos muy claros para tener una visión panorámica más objetiva. Primeramente, hablaremos sobre los sujetos, que te estarán preguntando qué son los sujetos y son aquellas personas en las que interviene la realización del contrato. Un ejemplo muy claro y un ejemplo muy sencillo y común que nosotros hemos vivido es la compraventa. En cuestión de la compraventa tiene que haber un comprador y un vendedor. Segundo, el objeto. Este puede ser en gramática directo o indirecto. Primeramente, el objeto directo es la actitud que las partes del contrato se obligan a llevar a cabo. Volvemos al ejemplo de la compraventa, donde el comprador está obligado a pagar el precio pactado por la cosa y el vendedor está obligado a entregar la cosa que se compra. Siempre teniendo en cuenta que el objeto directo de los contratos consiste en dar, en hacer o en no hacer, y es aquí donde viene un concepto muy claro que es permitir y no intervenir. Por otro lado, si hablamos del objeto indirecto, es la cosa que se da, la conducta que se hace o que se deja de hacer. Así, el objeto indirecto de la compraventa será la cosa vendida. Un tema que nos causa demasiado interés es qué es un contrato mercantil, por lo que daremos una explicación más a fondo. En el Código Civil Federal nos dice que es una especie de convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. Así que el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear, transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil. En el contrato mercantil es un acto por el cual varias personas son obligadas entre ellas para dar, hacer o no hacer. Esto genera un pacto de derechos y obligaciones a las partes que tienen como objeto los actos de comercio. La única diferencia que existe entre un contrato mercantil y uno civil es el objeto de los contratos mercantiles, que son el comercio. Algunos contratos que son clasificados como mercantiles según la ley son contratos de compraventa mercantil, fianza mercantil, contratos de pagaré, letras y cheques, contratos de comercio marítimo, contratos de sociedades, contratos de comisiones y contratos de agencia y contratos de depósito bancarios.
Ok, pero un tema que nos provoca mucho interés, más bien la pregunta del millón, ¿y cómo se diferencia un contrato de un convenio? A continuación se los explicaremos. Un contrato es un arreglo bilateral que establece una relación jurídica entre las partes involucradas. Un convenio es un acuerdo voluntario que no se encuentra sujeto a la ley. Bien, la diferencia que existe entre estos dos tipos de convenios es que los contratos crean y transmiten, mientras que los convenios, en sentido estricto, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Es decir, para la creación de un contrato debe haber un arreglo por ambas partes, ya que se establece en qué condiciones se llevarán a cabo, así como hacia quién se transmitirá dicho contrato. Sin embargo, en el convenio para su realización debe ser un acuerdo de ambas personas y sin obligar a una de las partes, ya que en estos casos no es necesario recurrir a la ley para que se cumpla. Siempre puede existir un convenio sin haber contrato, pero para que se lleve a cabo un contrato siempre debe haber un convenio. Ahora que ya sabemos la diferencia entre contrato y convenio, es importante saber cuáles son los elementos esenciales del contrato en cuanto requeridos para su existencia, los cuales son los siguientes: el consentimiento, el objeto que pueda ser material del mismo. Bueno, el consentimiento es la manifestación de la voluntad que se debe ser libre, esta sin vicios, error, violencia, dolo o mala fe, por lo que una persona da su aprobación para celebrar un contrato. Por supuesto, pero también debemos de tener claro que el consentimiento puede ser expreso o táctico. ¿A qué me quiero referir con consentimiento? Primeramente, que es el acuerdo de dos o más voluntades para la celebración del contrato. Teniendo en cuenta esta definición, ya podemos ver un poco más allá sobre lo que nosotros debemos expresar. Y cuando digo que se expresó es cuando se manifiesta verbalmente, por escritos, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o signos inequívocos. Y sí, un ejemplo muy claro es cuando un contrato de prestación de servicios se encuentra en el sitio de internet del prestador. Y bueno, el usuario hace clic o presiona el botón donde está aceptando los términos y condiciones, así como los servicios y paga los honorarios por dicho servicio. Así es, la forma tácita de la expresión de voluntades de las partes que pueden realizarse, es decir, mediante hechos o actos que presuman el consentimiento. Un ejemplo demasiado claro es cuando rentamos una habitación o un local, así que ocupamos un contrato de arrendamiento cada vez que ocupamos el servicio. Este es un contrato de arrendamiento existente, ya que al llegar la fecha de vencimiento del contrato, el arrendador no solicita la entrega del bien arrendado y el arrendatario continúa pagando las rentas. Existe un consentimiento tácito de continuar con el contrato de arrendamiento. Uno de los elementos esenciales es el objeto, el cual en el Código Civil nos dice que son objetos de los contratos como número 1 las cosas que el obligado debe de dar, posteriormente el hecho que el obligado debe de hacer o no hacer. Es decir, esto consiste en el objeto de las obligaciones creadas contractualmente, que en un último término serán un dar, un hacer o una abstención. El objeto contractual ha de ser real, posible, lícito, determinado o susceptible de determinación sin necesidad de nuevo acuerdo entre las partes, aunque puede convencerse que en un contrato tenga un objeto que no conlleve una ventaja patrimonial. Es necesario que aquel pueda ser valorado económicamente. Así se facilita el cumplimiento judicial del mismo mediante las oportunidades indemnizaciones. Bueno, nosotros hemos hecho mucho hincapié acerca del contrato de compra-venta. Pero bueno, a este contrato, para que nosotros podamos ser objeto de las cosas que deben de reunir los requisitos son las siguientes. Primero, número 1. Existir en la naturaleza, ser determinadas o determinables y estar en el comercio. Las cosas futuras pueden ser objeto de contrato. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, pongamos un ejemplo. No se puede ser objeto de un contrato de compra-venta al aire atmosférico, a la luz solar, los bienes de dominio público, de uso común. Estamos claros en eso. Ahora bien, el hecho de que seas objeto de contrato debe ser posible y lícito, por supuesto.
Y si una persona celebra un contrato cuyo objeto es lícito o no está en el comercio, el contrato será nulo. Esto es porque si no es el contrato estará afectado a la nulidad absoluta. El hecho positivo o negativo es la acción u omisión del objeto del contrato debe de ser posible y lícito. El hecho positivo es aquel que consiste en un acontecimiento y el hecho negativo es el que consiste en una falta de un acontecimiento en una emisión. Esto quiere decir que si se da determinada interpretación puede dar una idea equivocada de las cosas. Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden político o a las buenas costumbres. Cuando decimos que va en contra de las buenas costumbres, se basan en todo lo que la armonía que debe de tener las personas entre sus semejantes, procurando hacer respetar los derechos de los unos y de los otros, así como contribuir para que la persona cumpla con sus obligaciones, todo con la finalidad de mantener una convivencia pacífica. Esto quiere decir que la costumbre, también como el caso del orden político, tiene el sustento de los valores dentro del campo de la deontología. Los requisitos de un contrato mercantil o las condiciones para poder firmar un contrato mercantil son las siguientes. Ha de darse un consentimiento para ambas partes. Ambas partes deben tener capacidad legal para poder ejercer sus derechos y el tipo de prestación ha de ser lícita y respetar la legalidad. Además, un contrato mercantil ha de contener los siguientes elementos. Como primero, la identificación completa de las dos partes, nombre o razón social, dirección y NIF. 2. El objeto del contrato, ya sean los servicios que se van a prestar. Como número 3, ha de indicar las obligaciones de las partes, también las consecuencias de incumplir el contrato. 4. La duración del contrato. Y como último punto, la forma de pago de los servicios. El objeto puede ser directo así como indirecto. El objeto directo es la actitud de las partes del contrato que se obligan a llevar a cabo. El objeto indirecto es la cosa que se da, la conducta que se hace o que se deja de hacer. Consiste en el objeto de las obligaciones creadas contractualmente, que en el último término será un dar, un hacer o una abstención. El objeto contractual ha de ser real, posible, lícito, determinado o susceptible de determinación sin necesidad de nuevo acuerdo entre las partes. Aunque puede preverse que un contrato tenga un objeto que no conlleve una ventaja patrimonial, es necesario que aquel pueda ser valorado económicamente, así facilitando el cumplimiento judicial del mismo mediante la oportuna indemnización. Bueno, ahora bien, otro tema muy interesante para hablar son las formas de contrato y Melissa nos dará una pequeña introducción acerca de esto. Bien, en el Código de Comercio dispone que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga de manera y términos que aparezca que quiera que sea obligado, sin que la validez del acto comercial dependa de las observaciones de formalidades o de requisitos determinados. Pretenden establecer así el material mercantil al principio de la libertad de forma. Como menciona en el artículo 78, no hay una exactitud en formas de la elaboración de los contratos mercantiles, pues no quiere dar a entender que en los contratos, como el acreedor como el deudor establecen aquí las condiciones que están dispuestos a cumplir y sobre todo las condiciones que establecerán para su redacción del contrato. Por supuesto, y fundamentando un poco el argumento que voy a mostrar, nos dice el artículo 79 del Código Civil del Comercio que, bueno, a los contratos que con arreglo al mismo ordenamiento u otras leyes deban deducirse a la escritura pública o requieran formas, solemnidades necesarias para su eficacia. También que a los contratos celebrados en país extranjero que a la ley exige escritura, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las requiera la ley mexicana en este caso. Y bueno, la importancia de la forma tiene relación directa con la prueba, ya que con la ley se exige una determinada forma de la celebración,
que, bueno, esta será la única admitida para probar la existencia y las condiciones de la contratación. Y, por ejemplo, tal vez podamos probarlo o cedimos una propiedad en alquiler, ¿no? Pero no sea difícil, sino consta por escrito probar su destino. Por eso se recomienda que cuando la ley no establezca forma determinada se opte por un instrumento privado, evitando así la oralidad por su dificultad probatoria. Realmente es algo muy necesario. Uno de los contratos que se utilizan y son más comunes son los contratos de compra-venta. Por tal motivo, en este momento abordaremos ese tema. Efectivamente, el contrato de compraventa es aquel por el cual uno de los contratantes, en este caso el vendedor, se obliga a transferir la propiedad en una cosa o de un derecho. Del otro lado, el comprador a su vez se obliga a pagar por ellos por un cierto precio en efectivo. Esta noción tomada del derecho civil es insuficiente para precisar el concepto de las compraventas mercantiles, que naturalmente posee caracteres propios que la distinguen de la civil. Es preciso, pues, determinar en qué casos un contrato de compraventa debe clasificarse como mercantil. Así, en primer lugar, de acuerdo con el Código de Comercio, serán mercantiles las compraventas a la que este código les dé el carácter y todas las que hagan con el objeto directo y preferente de traficar. En este artículo nos quiere decir que será todo aquello con el propósito de especulación comercial de obtener una ganancia. Son mercantiles las compraventas cuando se realizan con el propósito directo y preferente de traficar. Por su parte, las fracciones primero y onceavo del artículo 75 del Código de Comercio reputa los actos de comercio. Primero, todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación mercantil, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o elaborados. Segundo, las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Tercero, las compras y ventas de proporciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Cuarto, los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de créditos corrientes en el comercio. Quinto, las empresas de abastecimiento y suministros. Sexto, las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Séptimo, las empresas de fábricas y manufacturas. Octavo, las empresas de transporte de personas o cosas, por tierra o por agua, y las empresas de turismo. De esta manera se declaran actos de comercio a las adquisiciones y enajenaciones, a las compras y a las ventas de artículos, mercaderías, muebles e inmuebles, verificadas con propósito de especulación comercial. En estos casos, la calificación de la mercantilidad de una compraventa depende de un elemento intencional, los cuales son el fin de traficar, el propósito de especulación mercantil, es decir, la intención de obtener una ganancia mediante la reventa de determinada cosa, el ánimo de reventa y usuarios. Eso sí, si se celebra el primer contrato entre productor y comerciante, pero no el segundo, el cual es el consumidor, no por ello dejará de ser mercantil el primero. Una pregunta que causa mucha intriga es: ¿existe vigencia para las protecciones del autor y sus obras? Bueno, la respuesta es la vida del autor y 100 años después de la muerte, con excepciones y salvaguardas que establece la ley. Y bueno, hablando de todo eso, también muchos se preguntarán cómo es la escritura de un contrato. Y bueno, se las mencionaré a continuación. Como primeramente se coloca en el encabezado el tipo de contrato, que es, pongamos un ejemplo. El mismo ejemplo que hemos tomado al inicio del podcast, que es el contrato de compra-venta. Primeramente se pone en el encabezado contrato de compra-venta. Como número 2 son el capítulo de las declaraciones, que son las partes que intervienen y que manifestarán sus datos personales como referencia de la credencial del lector. Eso es muy importante. Por ejemplo, pongamos la credencial de una señora que se llama Guadalupe Romero Olivia.
es el carácter de vendedora y esta manifiesta ser mexicana de nacimiento, tener 40 años de edad, vivir en la ciudad de Tehuacán, Puebla, en la colonia San Pedro Coquiaco con número 616, código postal 75740 y proporcionar su número telefónico. Por supuesto, esos datos son muy, son ficticios para no intervenir alguna de las partes que no conllevan a este podcast. En la misma cláusula se dice que manifiesta que la profesión en la que me dedico es contador público. Es muy importante mencionar los ingresos que uno tiene o la profesión que uno conlleva para poder sustentar el contrato de compraventa, así como la CUR y el RFC si es que lo tiene. Y bueno, por otra parte está el carácter de compradora. En este caso vamos a mencionar que la señora Sofía Carrera Contreras, en carácter de compradora, manifiesta ser mexicana de nacimiento, tener 35 años de edad, vivir en la ciudad de Tehuacán, Puebla, en la colonia Santa Cecilia, con número postal 75740, con número de casa 616 y el teléfono proporcionado. Manifiesta que en la profesión en la que se dedica es arquitecto, así como por la proporción de su SCUR y su RFC. Bueno, ya que se han declarado así las cláusulas o las declaraciones, viene la razón de la compraventa. En esta se dice que manifestamos nuestra voluntad para celebrar un contrato de compra-venta respecto de un vehículo marca Volkswagen modelo Jetta clásico 4 puertas color negro de número de serie y la descripción de la cosa o del objeto de la compra-venta, claro. Y finalmente son las cláusulas. En estas se manifiestan todo lo que nosotros queramos decirle o queramos tener en claro para poder llevar el contrato de compra-venta de la mejor calidad. Un ejemplo claro es que se manifiesta el precio de la adquisición, los pagos en las parcialidades, el número, cuándo se van a pagar las parcialidades, el lugar, la cantidad y cuáles son las consecuencias a falta de pago. Y bueno, finalmente en el pie se coloca la fecha del contrato y las firmas tanto del vendedor como del comprador. Sin embargo, cuando el objeto de compraventa sean mercancías que no hayan sido vistas por el comprador ni puedan clasificarse por calidad determinada y conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras el comprador no las examine y las acepte. El precio deberá pagarse precisamente en dinero y de ser determinado o determinable. Para dejar muy en claro esta parte, debemos de tener en cuenta que las mercancías reconocidas en el comercio contienen un número de control que pueden identificarse, y cuando las mercancías que se ven no cuentan con ello, antes de que se dé por concluido el contrato, el comprador debe examinarlas o conocerlas, y si lo acepta el contrato ya podrá ser perfeccionado. Hay entrega jurídica cuando, aún sin estar entregada materialmente, la cosa, la ley la considera recibida por el comprador. Desde el momento en que el comprador acepte que las mercancías vendidas quedan a su disposición, dice el Código de Comercio, se tendrá por virtualmente recibido de ellas, y el vendedor quedará con los derechos y las obligaciones de un simple depositario. Bueno, la entrega en sí puede ser real, jurídica o virtual. Hay entrega jurídica cuando la mercancía, aún sin estar entregada materialmente, la ley ya se considera recibida por el comprador. En esta parte nos podemos dar cuenta que ya se están transmitiendo las obligaciones y derechos, lo cual es una característica y causa de un contrato. Ahora es momento de hablar de las obligaciones del vendedor y comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la evicción y saneamiento? Bueno, es la entrega de la cosa. La entrega de la cosa puede ser real, jurídica o virtual. La entrega real consiste en la entrega material de la cosa vendida o en la entrega del título si se trata de un derecho. Ahora bien, el saneamiento por evicción es la obligación o cargo del vendedor o de sus herederos de responder frente al comprador en caso de que tras la entrega se vea privado de la cosa comprada por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra. De esta forma, la ley atribuye al vendedor el riesgo de que la cosa sea ajena y le imputa ese riesgo para proteger al comprador que no conoce que el vendedor no es propietario de lo que le vende.
Dice el Código de Comercio que el vendedor, salvo pacto en contrario, quedará obligado en las ventas mercantiles a la evicción y saneamiento. Hay evicción cuando el que adquirió alguna cosa es privado de todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Bueno, esto quiere decir que la obligación legal que tiene el vendedor de un bien inmueble de indemnizar al comprador cuando se produce la evicción del mueble vendido. La evicción es una acción situada jurídica, la cual se caracteriza por la privación total o parcial de una cosa, sufrida por su adquiriente en virtud de una sentencia judicial o administrativa. Claro, algo muy importante que debemos mencionar es que cuando el comprador ha renunciado al derecho al saneamiento para el caso de evicción, si este llega a producirse, el vendedor debe entregar únicamente el precio íntegro. Es decir, ese es uno de los derechos más importantes que tiene un comprador frente al vendedor. Claro, cuando ve que en lo que ha comprado le es arrebatado por un tercero que dice ostentar sobre el bien adquirido de un derecho de propiedad referente, es el denominado, y esto debe solucionarse de la mejor manera para evitar mayores dificultades y riesgos. Cuando el comprador no renuncia al derecho al saneamiento para el caso de evicción, llega que sea esta, si el vendedor hubiera procedido de buena fe, estará obligado a entregar al que sufrió la evicción el precio íntegro que recibió por la cosa, los gastos causados en el contrato, los gastos causados en el pleito de evicción y en el saneamiento, y el valor de las mejoras útiles y necesarias. Con esta acción se busca proteger al comprador para que cuando éste sea privado de su derecho de propiedad por medio de la sentencia judicial, el comprador puede exigir al vendedor que se responda por dicha privación de la cosa y reclamar por los vicios ocultos de la misma. Si el vendedor hubiese procedido de mala fe, tendrá las obligaciones señaladas para el caso de buena fe, pero con las agravaciones siguientes, como número 1, devolverá a elección del comprador el precio de la cosa tenía al tiempo de la adquisición o el que tenga el tiempo en que sufra la evicción. Posteriormente, este deberá pagar al comprador el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer que haya hecho en la cosa. Por último, este pagará los daños y perjuicios. Es decir, en caso de que el vendedor no cumpla lo acordado con el comprador, esto sufrirá consecuencias. Comunicación pública es todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, entre ellas subir contenidos en internet, enlazar, entablar o incluir videos, proyectar películas, programas de televisión, prestaciones, etc. No es considerado pública la comunicación cuando se celebra dentro de un ámbito estrictamente doméstico que se está integrando o conectando con la red de difusión de cualquier tipo. Se considera que no hay público si la apuesta disponible se realiza en ámbito doméstico y se está conectando o integrando una red de difusión. Las dos ideas confluyen al concepto de relevancia económica que se puede tener en la comunicación. De hecho, que la comunicación se haga en entorno privado, como una boda o una habitación de hotel, no excluye el nacimiento del derecho a la tarifa correspondiente. En los casos de rescisión, el vendedor y el comprador deberán restituirse las prestaciones que se hubieran hecho, pero el vendedor que hubiera entregado la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de la misma, el pago de una renta o una indemnización por el deterioro que haya sufrido, así como prestaciones que serán fijadas por peritos. Son nulas las estipulaciones que imponen al vendedor obligaciones más onerosas que las indicadas. En un contrato u otra obligación legal es anulada cuando el vendedor y el comprador deberán restablecer las prestaciones, es decir, regresar al estado que se tenía anteriormente, pero el vendedor puede alegar un pago o una renta, así como una indemnización por haber hecho uso de la cosa antes vendida, ya que pudiese haber sufrido deterioro. Ahora bien, abordaremos un tema muy importante y este se da entre comerciales y por supuesto se llama préstamo mercantil. Así que por favor, Melissa, ¿puedes introducirnos nuevamente a este nuevo tema?
En el Código Civil se nos dice que se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en concepto y con expresión de que la cosa prestada se destina a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Se presume mercantil el préstamo cuando se contrae con un comerciante, es decir, el préstamo se contrae bajo la condición de que la cosa prestada se destina a actos de comercio y no para necesidades ajenas a él, y presumen que los préstamos realizados entre comerciantes se hacen con el concepto de dicha expresión. Mientras que en el Código Civil Federal nos dice que es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles, el mutuario quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. La ley reconoce tanto el préstamo regular como el préstamo irregular. El Código de Comercio nos denomina a ambos como préstamos, en tanto que el Código Civil Federal los distingue como comodato y mutuo respectivamente. Se regula solo en el Código Civil Federal bajo la denominación de comodato. La diferencia sustancial entre los préstamos regular e irregular consiste en que el primero tiene por objeto bienes no fungibles de los que solo deben de hacer uso el prestatario, como obligación de restituir esos mismos bienes. En el segundo, los bienes son fungibles y en el prestatario adquieren el derecho de disponer de los mismos, ya sea consumiéndolos, transformándolos, vendiéndolos, entre otros más. Claro. Carmen, ¿nos puedes decir exactamente qué es un depósito para que nuestro público conozca un poco más acerca de este concepto? Es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que éste le confía y a guardarla para restituir cuando lo pida el depositante. El depósito es un contrato real porque se perfecciona por la entrega de la cosa al depositario y no por el simple consentimiento de las partes. Bueno, el artículo 2516 nos dice que los contratos de depósito son documentos donde a través de la persona que tiene el papel de depositante, esta ya sea que no tiene el espacio suficiente en su local o vivienda, desea que otra persona guarde sus cosas, ya sean bienes inmuebles o mercancías, donde ambas partes hacen dicho contrato, pues, como su nombre lo indica, hace depósito de las cosas en otro lugar. El depósito mercantil puede ser gratuito u oneroso, salvo pacto contrario. Dice el artículo 333 del Código de Comercio, el depositario tiene derecho a exigir una retribución por el depósito, la que determina por lo establecido en el contrato o en su defecto de acuerdo a los usos de la plaza que se constituyó el depósito. El depositario está obligado a devolver la cosa objeto del depósito con los documentos, si los tuviere, cuando el depositante se la pida, aunque el plazo fijado para la restitución no se haya cumplido. Bueno, es decir, el contrato de depósito puede tener un precio o no a lo que las partes lleguen a su acuerdo. Sin embargo, el Código de Comercio establece que sí debe haber un pago hacia el depositario. Este tiene el deber de cuidar y entregar a cómo se le fue entregado los bienes, muebles o mercancías. Por supuesto, y bueno, algo que es muy importante, el depositario no puede, bueno, esto sucede mientras el plazo no se venza o lo pida el depositante, devolver la cosa antes del tiempo convenido. Bueno, a menos que se exija justa causa para ello. Pero es importante recalcar que la persona que dejó a custodia su mercancía o bienes muebles, esa no puede recogerla antes del plazo que se acordó en el contrato del depósito. Por eso se hace un contrato de depósito y por eso se menciona en las cláusulas y las declaraciones para evitar todos esos problemas, puesto que no se le dará entera. Ese es el motivo que es conveniente si se llegara a hacer en caso de que debe de avisar antes, para no agarrar en apuros al depositario y no se vaya a hacer una situación más larga y se den malos entendidos.
el depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que se hayan hecho en la conservación del depósito y de los prejuicios que se haya sufrido. En caso de que el depositante no cumpla con esta obligación, el depositario puede pedir que, si no se le garantiza el pago correspondiente, la orden judicial para detener el depósito. En el artículo 1532 respalda el depositario desde que se nos dice que debe recibir cierta cantidad de dinero para resguardar la mercancía o bienes muebles. De caso contrario de que no se haga, tiene el derecho de no devolverlas y retenerlas hasta que se cumpla dicho pago. Ahora bien, damos inicio al siguiente tema, y que son los tipos de depósito mercantiles. Iniciamos contigo, Karina, por favor. En el depósito regular se transfiere solamente la posesión de la cosa, mas no de la propiedad de la cosa depositada, que sigue correspondiente al depositante. El depositario que recibe la cosa en depósito debe custodiarla con la misma diligencia que custodia las suyas y restituir a petición del depositante. En el depósito irregular, la propiedad de la cosa pasa en principio al depositario, quien tiene facultad de disponer de ella y por consiguiente tendrá que devolver una cosa de la misma especie. Es por eso que las cosas que son objeto del depósito irregular son cosas fungibles, es decir, aquellas que pueden ser consumidas y que se pueden reemplazar por otro tanto de igual calidad. Ahora bien, un contrato de depósito mercantil está en esencia remunerado y es obligación del depositante remunerar al depositario y también reembolsarle los gastos de conservación de la cosa en depósito. Por su parte, el depositario se hará cargo de los daños y perjuicios que la cosa depositada pueda sufrir debido a su negligencia. Un ejemplo de depósito irregular es el contrato de depósito bancario, en el que el banco dispone de todo el dinero, aunque al mismo tiempo nace un derecho de crédito del depositante frente al banco depositario. En el caso de los contratos de adhesión se forman generalmente mediante una elaboración preparada en cada caso por las partes. Tienen por tanto un contenido que representa el resultado de los contratos, discusiones o negociaciones en el caso particular se han llevado a cabo entre las dos o más partes sobre intereses opuestos. En el campo de la contratación mercantil ha aparecido una figura especial de gran importancia en la vida económica actual, que se aporta de manera vital de formarse los contratos. Nos referimos a los llamados contratos de adhesión, el cual se redacta por una sola de las partes y el aceptante simplemente se adhiere o no al mismo, aceptando o rechazando el contrato de su integridad. Bueno, un tema muy importante que voy a dar, que es acerca del contrato de adhesión. ¿Qué se conoce por contrato de adhesión? Bueno, en términos generales, es aquel cuyas cláusulas son previamente determinadas y claro que son propuestas por uno solo de los contratantes, por uno solo de las partes que intervienen en esto. De modo que el otro no tiene poder de introducirse o poner o proponer modificaciones acerca de este contrato. Y si no quiere aceptar, debe renunciar a celebrar este contrato, más que nada. Y bueno, lo que introduce una limitación a la libertad contractual y se resuelve como una imposición del contenido contractual. Esto tomar o dejar a la ligera prácticamente. Además, un contrato de adhesión de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor es un documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Dicho contrato no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones abusivas o cualquier otra cláusula de texto que viole las disposiciones de la ley. Este tipo de contratos es usualmente común, se usa como un contrato de servicios de televisión por cable o energía eléctrica o teléfono. En los contratos de adhesión de prestación de servicios deben incluirse por escrito o vía electrónica los servicios adicionales, especiales o conexos que pueda solicitar el consumidor.
El proveedor solo podrá prestar un servicio adicional o conexo, no previsto en el contrato original, sin cuenta con el consentimiento expreso del consumidor, ya sea por escrito o por vía electrónica. Es un documento elaborado por el proveedor de un producto o servicio en el que se forma unilateral, en donde se establecen los términos y condiciones, es decir, precio, garantía, tiempo de entrega, entre otros aspectos más, aplicables en la adquisición de un producto o servicio. Se llama contrato de adhesión porque el consumidor no participa en la redacción del contrato y si éste está de acuerdo, firma el mismo. Si no lo está, no lo firma. Ejemplos de algunos contratos de adhesión son energía, agua corriente, gas, predial, telefonía, televisión de paga, etc. No serán válidas y se tendrá por no puestas las cláusulas de los contratos de adhesión cuando: número 1. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones. 2. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil excepto cuando el consumidor incumple el contrato. 3. Trasladan al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor. 4. Prevengan términos de prescripción inferiores a los legales. 5. Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor. 6. Obligan al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros. Además, para ser válido, todo contrato de adhesión deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. A continuación les hablaremos acerca de la contratación de asociación en participación. La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aporten bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil, de una o varias operaciones de comercio. Desde mi punto de vista, la asociación en participación es una verdadera operación de crédito que comúnmente se confunde en un contrato de sociedad y que erróneamente está incluida en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un contrato de asociación de participación que permite al asociante deudor obtener bienes o servicios del asociante acreedor para poder realizar alguna actividad comercial a cambio de bienes futuros, que consiste en una participación en las utilidades. Por supuesto, este contrato debe constar por escrito y no estar sujeto a registros. En este mismo se fijan los términos, las proporciones de interés y las demás condiciones que se realicen. Y bueno, mediante el contrato de asociación en participación, el acreedor puede generar grandes ganancias si la empresa del deudor es exitosa, por supuesto. Al mismo tiempo, el acreedor corre el riesgo de sufrir grandes pérdidas. Pues bueno, si la empresa del deudor fracasa, el acreedor pierde al portador, lo aportado al deudor más que nada, ¿no? Ese es uno de los riesgos que se deben llevar y que se deben tener en cuenta antes de celebrar un contrato de asociación en participación. En otras palabras, si el asociante fracasa, el asociado tendrá que compartir con el asociante las pérdidas. Comparten el fracaso o la ganancia en resumidos términos. Diversas son las explicaciones que nos dan los especialistas en la materia de naturaleza jurídica del contrato de asociación en participación, pero dos son las más discutidas por la doctrina. La primera se considera que se trata de la asociación momentánea y la segunda considera que se trata de una asociación oculta. Bueno, en el caso de la sociedad momentánea, según esta corriente, las partes celebran un contrato para constituir una sociedad, con el fin de realizar determinados actos jurídicos. Una vez que dicha actividad es realizada, la sociedad desaparece. Bueno, 2. Sociedad oculta. Esta corriente considera que la asociación en participación es un contrato por medio del cual se constituye una sociedad que no se exterioriza como tal frente a terceros,
Como todos los contratos, la asociación en participación tiene características que la distinguen de otros contratos. Existe una gran diferencia entre el contrato de asociación en participación y la sociedad mercantil. La asociación en participación es un contrato que puede ser fácilmente confundido con las sociedades mercantiles. La nota es que distingue al contrato de asociación en participación es que este no surge una persona moral, porque su finalidad es obtener financiamiento para realizar una actividad determinada. La finalidad de este contrato no es formar una persona moral, así como sucede en los contratos de organización. En este contrato, a diferencia del contrato de sociedad, no hay un fin común, pues mientras que la finalidad del contrato de sociedad es crear una persona moral. En el contrato de asociación, las partes tienen intereses opuestos y la finalidad del deudor es obtener crédito, mientras que la finalidad del acreedor es obtener la principal más los intereses. Claro, y entre el contrato de asociación en participación y el contrato de sociedad hay otras diferencias como los requisitos de forma. Mientras que para constituir una sociedad es necesario su otorgamiento ante el notario público y su inscripción en el registro público del comercio. Para que el contrato de asociación en participación tenga plena eficacia, basta que se conste por escrito. Otra nota que distingue al contrato de asociación en participación del contrato de sociedades radical es en la responsabilidad de las partes frente a terceros, mientras que el contrato de sociedad todos los socios son responsables limitada o ilimitadamente por las deudas de la sociedad. En la sociedad en participación el único responsable frente a terceros por el acto jurídico para el absoluto financiamiento es el asociante, el cual responde limitadamente con sus propios bienes. Por último, mientras que en una sociedad mercantil se requiere la integración de órganos colegiados, en la asociación en participación no hay órganos colegiados. La razón es que al tratarse de una verdadera operación de crédito, el asociante es el único que responde frente a terceros. También el asociante es el único que toma decisiones respecto del acto o actos jurídicos para los que se obtuvo el financiamiento. Bien, el concepto en sí es el siguiente. Es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Bueno, para que lo podamos comprender mejor, es el contrato en el cual las partes se asocian con el fin de realizar alguna actividad o específicos actos jurídicos y solo surte efectos en las partes que la constituyen. Una vez que se ha consumado el objetivo, la asociación en participación desaparece. En este sentido, la asociación en participación para el derecho mercantil es concebida como un contrato y no como una sola sociedad mercantil. No se le reconoce personalidad jurídica. Bueno, ahora ya que sabemos y tenemos una visión más amplia sobre lo que es el contrato de asociación en participación, hablaremos acerca de las formas de este. Primeramente, sustentando un poco con el fundamento legal que nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asociación en participación no tiene personalidad jurídica, ni razón social o denominación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, esos tipos de contrato de asociación no es necesario establecer una persona moral, pues ya que su finalidad es tener un financiamiento para lo que se tenga pensado llevar a cabo, más que nada. El contrato de asociación en participación debe de constar por escrito y no estará sujeto a registro. Para que este sea válido debe de estar en forma tangible, visible y redactar de forma en la cual si se desea consultar lo acordado, se tiene por escrito y no haya confusiones. Según en el artículo 255 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, nos dice que en los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deban de realizarse. Es decir, en este artículo nos quiere dar a entender que en los contratos de asociación deben de haber ciertas condiciones por ambas partes, pues ya que hay un cierto patrimonio en juego y se debe de llegar a los mejores acuerdos. En la
asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Bueno, es decir que la persona que decida formar parte de una asociación debe registrarse por su nombre como tal y no por otro ajeno. Respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen a propiedad del asociante, a no ser que por naturaleza de la aportación fuera necesaria alguna otra formalidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba la cláusula relativa en el registro público de comercio del lugar donde el asociante ejerce el comercio. Aun cuando la estipulación no haya sido registrada, surtirá sus efectos si se prueba que el tercero tenía o debía tener conocimiento de ella. Esto quiere decir que si una persona brinda algún tipo de aportación a un asociado, éste no tiene derecho a reclamar su parte, pues ya que aportó pero al asociante, ya que éste no pertenece y por lo tanto no se le hará valer su parte. Claro, salvo pacto en contrario para la distribución de las utilidades y de las pérdidas. Y si nos fundamentamos un poco, también nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, para ser precisos en el artículo 16, que las pérdidas que correspondan a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación. ¿Qué nos quieres decir esto? Que ya sean si hay pérdidas o ganancias, esto se repartirá de acuerdo a la aportación que dicho asociante realizó, ni un peso más ni un peso menos. Así funcionan las cosas y se balancea de manera equitatoria. Además, las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y se liquidan a falta de las estipulaciones especiales para las reglas establecidas para las sociedades en nombre de colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de este capítulo. Se refiere que para la formación de una asociación se compone de un conjunto de cláusulas que componen la primera parte de este contrato y que contienen los elementos peculiares en las operaciones. Damos a continuación con nuestro último tema en este podcast, el cual se trata del contenido del contrato, es cuál depende de la reglamentación autónoma de las partes. En esta se pueden establecer pactos, cláusulas o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público. Una vez respetadas las partes, pueden establecer el contenido contractual de las que parezcan más acorde a sus intereses. Es decir, el contenido del contrato es el conjunto de derechos y obligaciones generados por el contrato. De una parte, las facultades, prerrogativas y derechos, y de otra, las cargas, o sea, los deberes y obligaciones. El objeto del contrato son las cosas, deberes y obligaciones que competen a cada parte. Además, la celebración de un contrato bajo determinadas condiciones que éste afecte a la eficacia del mismo. Tales condiciones son admisibles conforme al principio de autonomía contractual. Otra parte del contenido del contrato es el modo o carga moral, el cual es obligatoria para el beneficiario. En caso de incumplimiento, la libertad puede ser revocada. Solo se admite la incorporación del modo a las donaciones, institución de heredero o legatorio, pues no puede incorporarse en negocios onerosos. Es una carga añadida al contrato en ocasiones a los actos de liberalidad. Si no se realiza una determinada acción, no se libera la herencia para pasar a manos de quien debe realizar dicha acción. Eso es lo que quiere decir liberalidad. Bien, consiste en la obligación asesoría impuesta por el disponente al beneficiario de una liberalidad en caso de que el modo consista en una carga ilícita o imposible, se tendrá por no puesta. Y bueno, para dar finalidad a este podcast, les daremos unas breves conclusiones acerca de los temas relacionados, acerca de los temas tratados, para que nos llevemos un poco más acerca de temas interesantes y tengamos una visión más amplia acerca de los contratos, que es algo muy fundamental en nuestra sociedad mercantil, en nuestra economía y en nuestra vida cotidiana.
Por último, me despido dando mi punto de vista sobre los temas vistos con anterioridad. Existe una gran variedad de contratos mercantiles, como son los de compra y venta, arrendamiento mercantil, mandato mercantil, garantía, colaboración, depósitos, contratos publicitarios, de crédito, permuta, transporte, entre muchos más. Son tipos de contratos regulados por el derecho mercantil. El Código Mercantil no reputa comerciante a los que tienen la capacidad legal para ejercer el comercio y estos se dedican a él habitualmente. La forma puede ser que las partes decidan y que admita el derecho, presumiendo que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto bajo sanción de nulidad. Si se trata de un documento escrito, el contrato tiene las siguientes secciones, que son el título, la identificación de las partes, antecedentes, cláusulas normativas, cierre y anexos. La contratación mercantil se caracteriza por la celeridad y por la sujeción a los principios de la buena fe. Los contratos mercantiles deben de ser cumplidos y ejecutados de buena fe. En los contratos mercantiles no es posible reconocer términos de gracia, cortesía u otros que bajo cualquier denominación difieran el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en ellos. Toda la obligación consiste en dar o no hacer alguna cosa, y es mercantil cuando nazca de un acto mercantil de un acto de comercio. Después de haber tocado el tema de consentimiento, llego a la conclusión de que resulta de gran importancia para los estudiosos de las ciencias jurídicas el conocer de manera completa y profunda todo lo relativo a los contratos, ya que ellos constituyen la base de toda una gama de actuaciones jurídicas que se presenta en la práctica y en el hacer jurídico de los abogados, porque los tribunales civiles están repletos de decisiones fundamentadas, ya que en la teoría de las obligaciones, cumplimiento de contrato, ejecución de contratos, violación de contratos, nulidades de actos de venta, radiocinares de hipotecas. El abogado desconoce las fuentes, las características, los efectos y las formas de extensión de las obligaciones. Tendría una gran laguna para el ejercicio de la profesión ante los tribunales civiles. Existe una gran similitud en la teoría de las obligaciones en el Código Civil dominicano con el derecho francés y a su vez con el derecho romano. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestra próxima y siguiente emisión. Excelente día. Debemos de recordar que, como dijimos en el podcast, no existe propiamente una definición legal de lo que son unos contratos mercantiles. Podríamos decir que es un acto jurídico de carácter bilateral que generan derechos y obligaciones de carácter mercantil que son recíprocos entre las partes. Es el caso de señalar que la gran característica para diferenciar un contrato civil de uno mercantil dice la relación básica con el contrato celebrado tenga objeto de realización de uno o más actos de comercio. Hay que tener en cuenta que las posibles ventajas que nos reporta un contrato comercial a nosotros en nuestra calidad de comerciantes o empresarios es estrictamente la relación que esta clase de contratos se encuentran regulados por las reglas especiales contenidas en el Código de Comercio y solo unas cuantas reglas generales se rigen por el Código Civil. Así se dispone una normativa pensante específicamente en relaciones comerciales a gran escala que modifican ciertas relaciones con nacimiento, ejecución, cumplimiento de los mismos, las partes contrastantes y su correcta individualización con las correspondientes representantes legales. El objeto del contrato, es decir, de lo que se trata de dar, hacer o no hacer por las partes. Bueno, actualmente los contratos son muy importantes en la vida cotidiana, ya que nos permiten que se cumplan los acuerdos ya pactados, así como los beneficios, porque de lo contrario existiría el riesgo de que no se cumplan y nos afecten económicamente. En la sociedad son muy usados los contratos mercantiles. Un ejemplo claro de ello es la compra-venta mercantil, el cual es uno de los más comunes. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado al menos sobre una persona que compró algo para revender, en la mayor parte de los casos como un acto mercantil. Bueno, mejor dicho, en todos los casos, o sea, con un fin lucrativo.
como por ejemplo, cuando una persona compra 20 ventiladores en una fábrica para revenderlos e instalarlos en particulares. Bueno, por otra parte, me gustaría comentar que pude estar segura de que la información es correcta gracias al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que fueron nuestros aliados para crear este podcast y de las cuales he aprendido mucho. Además, cabe resaltar que gracias a estas leyes he aprendido algo sumamente importante, el cual es la diferencia entre contratos en general y los contratos mercantiles. Bueno, les puedo decir que es una de las grandes diferencias entre ellos es que el contrato mercantil son actos de comercio. Y bien, puede parecer bastante lógico, porque aunque comparten los tres elementos esenciales, los cuales son los sujetos, el objeto y el consentimiento, que son los que los valida como de existencia, una persona que no tiene ni un poco de conocimiento de los diferentes tipos de contrato puede llegar a confundirse. También cabe resaltar que otra gran diferencia que aprendí con los contratos es que los mercantiles están regulados en códigos distintos, además de que estos se refieren exclusivamente a las cosas muebles, mientras que los civiles a las cosas muebles e inmuebles, pero sin tener un acto de comercio. Otro contrato del cual me gustaría hablar es el contrato de asociación en participación, del cual me llamó mucho la atención porque es un contrato sumamente mercantil. Además, es muy importante para mí haber conocido de él, porque estudié la carrera de contador público y me parece que va muy de la mano con las empresas. Y ahora sé que es el que tiene por objeto que una persona, ya sea física o moral, conceda a otra que le aporte bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Claro, este es un tipo de contrato en el cual se corre mucho riesgo, pero igual se pueden obtener muchos beneficios. Es importante recalcar que son aquellas que no gozan de razón social. Bien, nos hemos dado cuenta que los contratos son de suma importancia y muy usados en la sociedad, y sin ellos cualquier persona caería en el incumplimiento. Bueno, sin más que decir, me despido esperando hayan disfrutado mucho este podcast, así como yo. Y bueno, concluimos esta sesión de podcast agradeciendo a todos ustedes por su atención prestada. Mi nombre es Yesenia y fue un gusto tenerlos en esta segunda emisión de Dosis de Derecho. Espero que les haya gustado nuestra emisión. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para tener más contenido y nuevos podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima.